Hola chicos, Ciencias Naturales 58. Bueno, hemos llegado al sistema de transporte de los alimentos en los metazoos, es decir, en los animales un poquito ya más complicados que ya no son los protozoos. Bien, las moléculas sencillas, que había sido todo nuestro afán al hacer la digestión, de moléculas grandes que entraban complejas, partirlas, seccionarlas mediante los fenómenos físicos y químicos de la digestión, en moléculas sencillas, piezas, las piezas mínimas posibles para que puedan trabajar con ellas nuestro metabolismo en el interior de las células. Y hasta ahí hay que llevarlas. Ese va a ser el sistema de transporte que vamos a estudiar ahora. Bueno, pues desde esas moléculas sencillas procedentes de la digestión están hechas, encaminadas, a experimentar los procesos metabólicos, es decir, que cambian dentro de las células, tanto catabólicos como anabólicos. Catabólicos, cata viene de catarsis, de muerte, que es todo lo de desechar. Un sistema catárquico es el sistema que lleva a la destrucción, a la muerte. Bueno, para nosotros catarsis sería también pues todo lo sobrante fuera. Eso sería hacer catarsis, quitar todo lo malo, todo lo muerto, todo lo que no sirve. Esos serían los fenómenos o los procesos catárquicos que tiene que hacerse. De los alimentos, quitar aquello que no sirve. Y luego están los anabólicos, es decir, los que transforman, los que convierten unas sustancias en otras. La proteína del molusco que te has comido en una proteína tuya, que incorpores a tus músculos o a tus células. Como se recordará, según lo dicho en el tema del metabolismo, para la degradación de dichas moléculas se precisa oxígeno. Vivimos en un mundo en el que la reacción exotérmica, la que nos da calor, la que nos da energía, que calor es energía, energía vital para seguir viviendo, está hecha a base de combinarse con oxígeno, una combustión. Muy curioso, porque el oxígeno no está desde el principio de la Tierra ahí, disponible para nosotros, para los seres. ¿Quepa? El que estaba era el otro, el dióxido de carbono, que era el que sirvió a sus primeros pobladores de la Tierra, a las plantas. Y ellas, a base de comer, expulsaban un residuo, algo para tirar al contenedor. Venga, ¿qué tiras? Oxígeno. ¿Pero para qué quieres el oxígeno si no? Nada, oxígeno fuera. Hasta que llegó a ser el oxígeno más abundante, es decir, el residuo más abundante que el cuerpo alimenticio, que era el dióxido de carbono. Y entonces aparecimos nosotros y dijimos así, pues nosotros, como si fuéramos saprofitos, que nos aprovechamos de lo que otro ha tirado, vamos a empezar a vivir a base precisamente de ese residuo, del oxígeno. Y hoy el oxígeno, que pasa por ser el privilegiado de los gases, el oxígeno hay que preservarlo, hay que producirlo, hay que limpiarlo, etcétera, no es ni más ni menos que el antiguo residuo de la Tierra. Las vueltas que da la vida. Bien, no todos necesitan oxígeno. Hay unos que son los anaerobios, sin aerobios, aire, y bios, vida, que son los que no necesitan oxígeno. Oiga, entonces, ¿de dónde sacan otra reacción que sea exotérmica, que les dé calor? Las hay, y muchas, a base de otros cuerpos semejantes al azufre, del grupo del azufre, bueno, de la tabla periódica, como es el azufre, precisamente, que ya estudiaremos en otro momento. Dice, este proceso de quemarse con el oxígeno tiene lugar precisamente, como habíamos visto en vídeos anteriores, en la mitocondria, en las mitocondrias.
y mediante el cual obtenemos energía en forma de ATP, que si mal no recuerdo de mis épocas de estudiante era el adenosin trifosfato, que es un cuerpo prácticamente convertido ya en combustible para quemar en las células. Eso lo hacen las mitocondrias. Por tanto, los requisitos fundamentales para la obtención de la energía necesaria en todos los procesos vitales. No somos seres inertes, somos seres consumidores de energía. Que necesitamos moléculas sencillas, que son los principios inmediatos, que llamaremos, y el oxígeno. Necesitamos garbanzos y oxígeno, carne y oxígeno, grasas y oxígeno, para vivir, para poder hacer nuestras reacciones exotérmicas que nos den calor. Nuestro cuerpo está caliente. ¿Por qué? Porque se está quemando con oxígeno. El día que impidamos entrar el oxígeno, o ya no entre por cualquier circunstancia, esa combustión se detendrá y tu cuerpo y el mío se quedarán fríos. No habrá nada que arda, que se queme, que combustione dentro. En los organismos unicelulares, los alimentos se toman directamente del medio. Es decir, están aquí, pues mira, de aquí lo cojo. ¿Qué tengo alrededor? Agua, oxígeno, pues lo cojo directamente, lo meto a través de mi membrana y ala, para adentro el oxígeno. ¿Qué hay fuera? Hay proteínas, hay esto, pues a través también de mi membrana lo cojo. Perdón. Seguimos. Dice, los organismos unicelulares, los alimentos se toman directamente del medio, por simples procesos de fagocitosis, ¿te acuerdas? De comer células, de comerse unas células a otras, Y el oxígeno, pues por difusión, a través de la membrana. Entra la molécula de oxígeno a través de la membrana y empieza a hacer sus combustiones interiores en todos los orgánulos de la célula. A la vez que se eliminan los productos también de desecho, es decir, no solo se introduce, también se eliminan otros, como pueden ser gaseosos, el CO2, compuestos nitrogenados, tipo de la urea o cosa por el estilo, y también a través, ¿cómo? Pues también a través de la membrana. ¿Por qué? Porque la célula, el organismo unicelular es un privilegiado, porque tiene muchísima superficie para poco volumen, y en toda esa superficie puede realizar todos estos fenómenos. Pero claro, a medida que se ha aumentado el volumen, la relación, que te lo dije en varios vídeos, entre volumen y superficie es ya disminuye. Hay muchísima menos superficie en tu cuerpo respecto a tu volumen que en el cuerpo de una ameba, en la piel de una ameba, respecto a la membrana, respecto a su volumen. Entonces ya no podemos hacer toda esa actividad con sola la poca superficie que tenemos. Y tenemos que discurrir de otra manera, inventarnos, ganarnos la vida de otra manera. Dice, pero con la sucesiva complejidad de los seres vivos a lo largo de la historia evolutiva, el más primitivo mecanismo de transporte, esto es, la difusión directa, pasar directamente por la membrana, resultó insuficiente. Poco a poco debieron ir desarrollándose sistemas transportadores de esas pequeñas moléculas obtenidas por la digestión a las restantes células del cuerpo del individuo, así como mecanismos que facilitaran la captación del oxígeno y su difusión a través de las células. Hasta aquí llega el oxígeno y tenemos que llevarlo. Estos mismos sistemas de transporte son los que se encargan también de eliminar las sustancias de desecho, es decir, por el mismo lado por donde metemos lo necesario, sacamos lo expulsado o sobrante. Estos sistemas son el respiratorio y el circulatorio. Entonces vamos a empezar con el primero. Respiración y transporte.
Acuérdate de que el rótulo general de todos estos vídeos es transporte. Llevar de un sitio a otro sustancias. Entonces vamos a ver el sistema respiratorio. ¿De quién? De todos los metazoos. Desde los simples, pero ya pluricelulares, hasta los complejos, hasta los vertebrados y hasta nosotros. Realmente podemos considerar al oxígeno como una parte del requerimiento nutritivo, es decir, como si fuera otro alimento más. Oiga, ¿usted qué necesita para vivir? Pues mire, necesito grasas, lípidos, tal, y nada más. ¿No se olvida usted de algo? Hombre, y necesito de oxígeno para quemarlo. Ah, vale. Pues ponga usted también en el menú oxígeno. Ponga en el menú oxígeno. Y ciertamente el anhídrido carbónico es también pues un desperdicio metabólico. Oiga, ¿y qué expulsa usted por el cuerpo? Pues mire, expulso pipí, caca, sudor. ¿Y no se olvida usted de nada? Pues se olvida usted de algo. Se olvida usted de que está expulsando dióxido de carbono. Que usted a veces solo piensa en que mete aire, saca aire, mete aire, saca aire. No. Con el aire que mete oxígeno, que era ese del menú anterior, y con el aire que expele, expulsa dióxido de carbono, que es un auténtico sobrante. Igual que el pipí, igual que la caca. El dióxido de carbono. Por tanto, llamamos respiración externa al intercambio de gases, oxígeno y anhídrido carbónico. Eso es la respiración externa, la que se ve. Y lo cambiamos entre el medio ambiente externo y los órganos respiratorios, pulmón, etc. Mientras que respiración interna, que es la que no se ve, es el término aplicado a la utilización del oxígeno captado por las células, por cada una de las células, en los procesos catabólicos y anabólicos, con la consiguiente producción también en las células de anhídrido carbónico. Es decir, cuando el anhídrido carbónico sale por aquí, es que ya ha llegado desde donde se ha producido, que ha sido en el interior de una célula, que es una auténtica estufita, ha llegado hasta los pulmones y lo hemos expulsado. Vamos a centrarnos en la respiración primero, la externa. Respiración externa, la que se ve. En el agua, el oxígeno, que forma parte de su molécula, aquí hay oxígeno. Sí, muy bien. No es aprovechable para la respiración. O sea, no puedes coger tú y decir, mira, me tomo agua y con el oxígeno que va en el agua que respiren mis células, que hagan la reacción de combustión y den energía a mis células. No se puede. No se puede. No eres una planta. Los animales acuáticos dependen del oxígeno disuelto en el agua. A ver. O sea, que un pez sí que puede y yo no. No. Un pez tampoco puede coger este átomo de oxígeno al agua. El pez puede coger el oxígeno disuelto en el agua. Y ojito, porque lo habré explicado un montón de veces. Pues bueno, otra más. Aquí tienes un recipiente con agua. Imaginemos que es agua pura. Es decir, que todo lo que hay son moléculas de H2O. Bueno, pues cuando este agua sale al aire. Aquí hay aire. Y este aire pesa. Oiga, pues yo no lo... Pesa. Y mucho. Lo que pasa es que es un peso que ya no lo sentimos, porque hemos nacido con él encima. Bueno, encima y por todos los lados, que nos aprieta ese peso, que es la llamada presión atmosférica. Y aprieta tanto, fíjate, como 1 kilo por cada centímetro cuadrado de nuestra piel.
Pero es que ese kilo aprieta también cuando entra el aire en nuestros pulmones, está apretando desde dentro. Es decir, aprieta siempre que hay algo en contacto con el aire, está sometido a la presión atmosférica. Entonces, esta presión, aquí no hay aire, aquí sí. Entonces el aire dice, pues yo aprieto, porque lo mío es pesar, lo mío es apretar, comprimir. Entonces, como en el aire hay moléculas de oxígeno que no son de agua, que son de oxígeno, también hay vapor de agua, sí, pero no, hablamos de estas, de ese 20% de oxígeno que hay en el aire. Pues, ¿quieres creer tú que estas moléculas de oxígeno se meten en el interior del agua apretadas por la presión atmosférica? Y llegan a tener un porcentaje de oxígeno disuelto. Sí, disuelto. La misma palabra que se utiliza para el azúcar. O para la sal que hemos disuelto en el agua. Es la misma que utilizamos para este oxígeno que se ha disuelto en el agua. Y está aquí. Oiga, pues no se ve. Yo aquí este agua le sigo viendo sin burbujas. Efectivamente, no se ve. Porque está comprimido, está apretado. Si tú, una vez que ya tienes agua oxigenada, bueno, ojo, que al agua oxigenada, se le llama cuando tiene más proporción todavía de este oxígeno. Tampoco es exactamente real. Es cuando la molécula de agua ha cogido más oxígeno de la cuenta y se ha formado el peróxido de hidrógeno, que sería el H2O2. Es decir, que sería una molécula totalmente diferente. Esta es la que da nombre al agua oxigenada. Pero no. Yo ahora que cuando digo agua oxigenada es que se ha metido oxígeno dentro del agua. Y ese es el agua normal. El agua que sale por un grifo ya viene con oxígeno. El agua que bebes tú la bebes con oxígeno. Y el agua en el que metes a un pez en la pecera ya tiene oxígeno. Menos mal. ¿Por qué? Porque ese pez no va a partir la molécula de agua. ¿Qué más quisiera él? Madre mía. Oh, fabuloso. Dejaría el oxígeno libre para luego combustionarlo, que es lo que quieren las producciones de coches modernas. El coche de hidrógeno. Pero bueno. No. El pez busca esta molécula que se ha metido aquí de 2 para pasarla rozando por unas membranas finísimas que tienen sus branquias y cogerla a esa molécula y con ella hacer su respiración, su combustión. Todo esto es lo que vamos a ver aquí. Sigo. Los animales acuáticos dependen del oxígeno disuelto en el agua, de ese. Pero se dan notables variaciones en la cantidad disponible. Es decir, que este oxígeno es muy variable. Hay poco en las aguas estancadas y mucho en las aguas que han sido revueltas por las olas, por las corrientes, por las cascadas, donde al haber habido más contacto del aire con el agua, el oxígeno ha aprovechado y se ha disuelto más. Es como cuando tú metes azúcar y para que se disuelva más revuelves. Pues si revuelves aire con agua, estarás diluyendo más oxígeno de entradilla y mejor para los peces. Que por eso les ponen unas cositas de burbujitas para que salgan dentro del agua y esa burbujita que es aire en realidad favorece la disolución de más oxígeno en el agua, mejor para el pececito. La mayor parte de las aguas contienen menos del 1%. Es decir, solamente el 1% de este agua, donde ya se ha disuelto azúcar, pues, oye, sabe poco dulce, sí, es que eso no tiene ni el 1% de azúcar. Vale. Bueno, pues ahora ya no hablemos de azúcar, hablemos de oxígeno. Dice, no llega al 1% de oxígeno. Normalmente tiene el 0,7%. El agua normal, sometido a la presión de una atmósfera y sin haber hecho causas favorables a mayor disolución, como sería el agitado. Difusión del oxígeno
en el interior de los organismos. Es decir, vamos a ver cómo este oxígeno que hay en el aire logra llegar al interior de los organismos y cómo llevarlo hasta las paredes de la membrana celular para que desde allí ya se difunda y vaya hasta los gránulos aquellos de las mitocondrias para poder hacer la combustión y sacar la energía, el motor de las células. En organismos pequeños, tales como en los protozoos, que no son los que estamos estudiando ahora, que estamos ya con los metazoos, pero bueno, tenemos un recuerdo otra vez de nuevo para los protozoos, y otros unicelulares, la respiración externa, pues resulta únicamente de la difusión que hemos dicho de los gases a través de las membranas. Sin embargo, en los organismos pluricelulares, que son los que nos ocupan, la difusión del oxígeno en las capas internas, a través de su superficie, es prácticamente nula, excepto en aquellos que poseen respiración cutánea. Es decir, el oxígeno que hay en el aire, a ti y a mí, por fuera, no nos hace prácticamente nada. No nos sirve para hacer esa combustión. Ojo, porque la vida tiene tantas variedades que ya encontraremos a alguien que sí que le sirva directamente también el oxígeno exterior para hacer sus combustiones. Porque la naturaleza es variadísima. Dice, excepto en aquellos que poseen respiración cutánea. Cutis es piel. Oiga, ¿qué dice? ¿Que son capaces de respirar por la piel? Sí. Respiran por la piel. El oxígeno es capaz de meterse por su piel hasta sus células. Como se mete por el cutis, esa respiración es la respiración cutánea. La respiración cutánea. Una de las primeras modificaciones del sistema de difusión directa es la difusión a través de la superficie corporal hacia los líquidos que circulan por el cuerpo. Es decir, vamos a meter ese oxígeno hacia los líquidos que funcionen por el interior del cuerpo. Y cuando digo cuerpo, estoy hablando del cuerpo de una esponja, de un cementerio, de una lombriz, de un molusco o de un ratón. Hay que meter ese oxígeno para ponerlo en contacto con los líquidos internos de ese cuerpo y que los líquidos lo lleven hasta las membranas de las células. Este líquido, dice, ya sea la sangre, ya los líquidos celómicos, que viene de celoma. Acuérdate que celoma significaba saco, y eran aquellos organismos tan simples que su cuerpo prácticamente era un saco con una sola boca, como los espongiarios y otros. Bueno, pero tienen líquidos, entonces hay que llevar el oxígeno hasta ahí. Esto es lo que se denomina respiración cutánea, la que hemos hablado, las condiciones para que un animal pueda respirar por la piel, es decir, para que pueda tener respiración cutánea, ¿qué condiciones tiene que tener ese animal para poder directamente coger el oxígeno a través de su piel? Primero, que la piel sea permeable al oxígeno. Es decir, que el oxígeno realmente pueda pasar a través de esa piel. Y es cuando decimos es permeable. Si no pudiera, diríamos, no, esta piel es impermeable al oxígeno. No la deja pasar. Pero no, esta es permeable, deja pasar el oxígeno. Qué bien. Y no solo el paso de permeabilidad al oxígeno hacia el interior, sino también que sea permeable al CO2 en el sentido contrario. O sea, el animal que tenga ya piel permeable al oxígeno y piel permeable al CO2 ya tiene una facultad para poder tener respiración cutánea. Primero, que sea un tegumento. Un tegumento es una pielecilla, una membrana, es decir, que su piel sea
muy fina. Oiga, como la nuestra. La nuestra es gruesa para estos efectos. Y no solo gruesa para estos efectos, sino que tiene hasta corteza de células muertas que impedirían, aunque tenemos poros, tenemos estomas, etcétera. Bueno, tenemos poros. Impediría la permeabilidad del oxígeno. Aunque tenemos algo, tenemos algo. Espérate, que habrá sorpresa. Que sea un tegumento delgado, es decir, 2 o 3 capas de células, 1, 2 y 3 capas de células, su piel, que en total tienen un grosor mínimo de entre 5 a 7 micras. 7 micras. Ya sabes que la micra era la millonésima parte del metro, es decir, la milésima parte del milímetro. Y tercero, que esté humedecida constantemente. O sea, hemos dicho que sea delgadita, entre estas micras. Y por último, que esté humedecida. ¿Por qué? Porque el auténtico conector del oxígeno con el interior va a ser el agua, con su capacidad de disolver el oxígeno, de lo que hemos hablado antes. El agua de la piel disuelve el oxígeno. Por ser agua, que es totalmente permeable en las membranas, se mete pero ya cargada de oxígeno, y luego hace que ese oxígeno vaya donde tiene que ir. A llamar a la puerta de cada célula y decir: aquí estoy yo, vengo a quemarte un poquito para darte calor. Que esté humedecida constantemente, pues el oxígeno ha de disolverse en el agua. Esto no supone problema en los organismos acuáticos, lógicamente, ahí siempre está humedecida, pero sí en los terrestres. Aunque será en estos animalitos que se han propuesto tener siempre la piel húmeda, como son las lombrices y otros gusanos. Tienen respiración cutánea, y una muy famosa de la que nos va a hablar a continuación, que me parece que nos habla, que sería la rana. Dice: conforme aumenta el volumen de los animales, nos vamos haciendo grandes, el área de superficie del tegumento, de la piel, dice, ya no es bastante grande como para encargarse de las necesidades respiratorias. Es decir, aunque nosotros respirásemos por la piel, no tendríamos bastante superficie en el cuerpo para poder hacer esta entrada de oxígeno para todos los millones y trillones de células que tenemos en el interior. No sería suficiente. O sea, esto se da más bien en animales pequeños. Como respuesta a ese problema, hay que aumentar las superficies húmedas en contacto con el ambiente mediante un sistema de branquias. Ojo, vamos a ver qué son las branquias. Dice, pueden ser internas o externas. Hablando de peces, estas branquias es lo que solemos llamar agallas, que son esas laminillas que vemos. Levantamos por aquí el opérculo al pez y le vemos ahí las agallas. Le abrimos la boca y vemos unas filas enormes de aperturas, de ranuras por donde se va a colar el agua, y detrás de cada ranurita están las branquias, que son unos tegumentos finísimos de una piel súper fina para que el agua entre y salga fácilmente de ellas, metiendo oxígeno disuelto para dárselo a la sangre, y de las branquias la sangre lo cogerá y lo llevará al resto de las células del cuerpo del pez, en este caso, o de los animales que tengan branquias. Estas branquias pueden ser internas, como las del pez, o externas, como las del renacuajo, que antes de convertirse en rana, en una de sus fases, el renacuajo, el cabezón, lleva por aquí, colgando por ambos lados, como unos racimos. ¿Y estos racimos qué son? Son las branquias. Es decir,
una estructura ramificada, irrigada por su sangre, de forma que el oxígeno disuelto en el agua que está rodeando al renacuajo entra y sale fácilmente por esa piel, y es el oxígeno que va disuelto en el agua, es atrapado por la sangre y llevado luego al resto del cuerpo del renacuajo. Estas serían branquias externas. Claro, no son muy, como diría, pues aerodinámicas. Irían rozando continuamente si el renacuajo quisiera coger grandes velocidades de escapada o de huida, como puede ser en el pez. Por eso el pez las tiene internas. El renacuajo, como sabe que las va a tener poco tiempo, pues de para qué voy a hacer sitio dentro. Las llevo por fuera y cuando no me valga, pum, me desprendo de ellas y ya me habré hecho mientras tanto un pulmón, y además mi piel podrá admitir, húmeda constantemente, podrá admitir oxígeno directamente del aire. ¡Oh! La rana no es nadie respirando. Madre mía. La difusión del oxígeno en el agua será en los capilares sanguíneos o finísimas venitas de las branquias, capilares sanguíneos. Aunque este mecanismo sería efectivo en el agua, no los en tierra, por los problemas de desecación. Se le quedarían continuamente secas. Si el renacuajo sale como sale su madre rana a tomar el sol, estas se quedan totalmente secas, y al secarse la piel pierde esa capacidad de diluir el oxígeno del aire. Ya no podría hacer respiración a través de ellas. Los habitantes terrestres han desarrollado lógicamente otros mecanismos. Un sistema de tráqueas o tubitos que cogen directamente el oxígeno y lo meten para adentro. Esto es una tráquea que consta de una serie de tubos húmedos, sí. Son unos tubos húmedos en el interior, los cuales llegan a todas las estructuras internas. Llegan a su riñón, llegan a su estómago, llegan a sus genitales, llegan a todas las partes estos tubitos. ¿Cómo? Ramificándose. ¡Jolín! Pues menudo tejido que tiene que tener ahí de tubos de aire. Sí, sí. Los insectos respiran por tráqueas. Están llenos de agujeritos por donde meten el aire y lo llevan ramificadamente hasta cada una de las células o de los órganos más importantes. El oxígeno atraviesa dichos túbulos y verifican la difusión de los gases a nivel celular. Llegan hasta la célula. Es típico de los insectos. Otro sistema que ya no sería el traqueal, será el sistema pulmonar, es decir, una bolsa interior donde el aire ventila una cavidad húmeda interna, los pulmones, y el oxígeno se difunde en el torrente sanguíneo desde esta cavidad, con la complejidad de las tráqueas, las traqueolas, es decir, las pequeñitas, los bronquios, los bronquiolos, que llegan hasta el más mínimo granulito de esto que es el alvéolo, y ahí es donde se da el intercambio de que te doy oxígeno y dame dióxido de carbono que me lo llevo. Toma, te paso el alimento, ya que me abres la puerta, te paso el alimento para hoy, pero dame la basura que has producido ayer. Y me vuelvo con la basura. Bueno, hasta aquí este vídeo. Pasaremos en el siguiente con el mismo tema, que es súper interesante. Hasta luego.